Hola, ¿qué tal? Mi equipo está conformado por Mendívil Martínez Raquel, Mesa González Adrián Jesús, Miranda Luna Isabela, Montaño León Carlos Alfonso, y esta vez vamos a hablar de los tipos de necrosis y su relación con la odontología. Comenzando con los tipos de necrosis, primeramente tenemos la necrosis coagulativa. Este tipo de necrosis ocurre cuando hay un proceso de desnaturalización de proteínas que evitan la proteólisis. Como característica principal es que en este tipo de necrosis se conserva la arquitectura de la base del tejido al menos unos días. En la necrosis por licuefacción podemos encontrar como causantes las infecciones bacterianas o en ocasiones infecciones micóticas focales. En el proceso de esta necrosis se estimula la acumulación de células inflamatorias, lo que hace que los leucocitos digieran el tejido y se licúe, creándose una masa viscosa líquida. Al final de este proceso, el tejido se digiere y se elimina por los fagocitos. La necrosis gangrenosa es otro tipo de necrosis en la que no hay un patrón definido de muerte celular. Principalmente se ven afectados los miembros inferiores, como lo son las extremidades de las piernas, los pies, los dedos de los pies, aunque también puede verse en dedos de las manos, en manos y hasta en brazos. Se da sobre todo por una pérdida de irrigación en el tejido y la gangrena húmeda se le añade una infección bacteriana. La necrosis caseosa se produce sobre todo en la infección tuberculosa. Tiene un aspecto blanco amarillento friable de la zona de necrosis. Este aspecto alude al queso y es por esto que se llama caseosa. La zona de necrosis caseosa suele quedar rodeada por un margen inflamatorio característico, imagen que es típica de un foco de inflamación llamado granuloma. En esta imagen podemos ver una necrosis caseosa en un pulmón tuberculoso con una gran zona de necrosis gaseosa que contiene restos blancos amarillentos parecidos al queso. La necrosis grasa es en un área focal de destrucción de la grasa, típicamente producida por la liberación de lipasas pancreáticas activadas hacia el interior del páncreas y de la cavidad peritoneal. En esta imagen podemos ver la necrosis grasa en la pancreatitis aguda. Las zonas de depósitos de color blanco tiza representan focos de necrosis grasa. La necrosis fibrinoide se suele encontrar en las reacciones inmunitarias durante las cuales se depositan complejos de antígenos y anticuerpos en las paredes de las arterias. Los inmunocomplejos depositados junto con las fibrinas que salen de los vasos tienen un aspecto amorfo rosa brillante en los cortes teñidos con H y E. Este tipo de necrosis se reconoce con microscopía óptica. En esta imagen se puede apreciar la necrosis fibrinoide en una arteria de un paciente con panarteritis nudosa. La necrosis en la odontología. En la odontología encontramos una enfermedad catalogada como necrosis pulpar, la cual es la consecuencia final de una inflamación aguda y crónica, la cual se empieza a producir desde la zona más coronal del tejido pulpar hasta la zona de la pulpa radicular. Podemos encontrar necrosis pulpar parcial, la cual, como su nombre lo indica, solo afecta a una parte de la pulpa que se ve afectada, o total, que se declara necrosis o gangrena pulpar total cuando la pulpa muere por completo. Hablando de los síntomas, cuando la necrosis pulpar es consecuencia de una pulpitis, o sea, de una inflamación de la pulpa dental, es normal que se presente sensibilidad o dolor dental. Dependiendo de la gravedad y el avance de la inflamación pulpar, podríamos experimentar un dolor muy fuerte que aparece sin razón aparente.
También tenemos la decoloración del diente y el aspecto opaco que puede deberse a la falta de transparencia del órgano dental. Y tenemos que algunas personas que desarrollan gangrena pulpar tienen dientes grises, negros o de color marrón. Si la necrosis es parcial, puede responder ligeramente a los estímulos térmicos. Y en otros casos encontramos que el paciente no experimenta ningún tipo de dolor, pero a la hora de practicarle una radiografía se comprueba que el proceso infeccioso e inflamatorio que se ha desencadenado de la necrosis está destruyendo al hueso. Algunas de las causas que encontramos de la necrosis pulpar tenemos principalmente a la pulpitis, que es la inflamación del tejido pulpar del diente. Tenemos inflamación del nervio producida por una caries no tratada, traumatismos, es decir, golpes o lesiones físicas al órgano dental, y algunos pacientes desarrollan abscesos o una área hinchada llena de pus dentro de la mandíbula, lo que puede resultar muy doloroso. En el diagnóstico, el paciente presenta una historia de dolor severo que dura desde algunos minutos a horas y después cesa repentinamente. Algunos dientes tienen una cavidad o una obturación y la pulpa ha muerto como resultado de este trauma. Otros pacientes pueden no darse cuenta que la pulpa del diente ha muerto lenta y silenciosamente sin causar síntomas. El diente con pulpa necrótica no responde ni al frío, ni a la prueba eléctrica o prueba cavitaria. En pocos casos puede responder poco a la máxima corriente eléctrica cuando es conducida a través de la humedad presente en el conducto con necrosis por licuefacción a los tejidos vitales circundantes. Algunas fibras nerviosas pueden sobrevivir y responder similarmente. En los tipos de necrosis pulpar encontramos el de coagulación o necrosis aséptica, que se origina cuando disminuye la circulación sanguínea o se bloquea totalmente. Este tipo de necrosis no suele producir dolor en el paciente. También encontramos la necrosis séptica o gangrena, que se produce por una colonización bacteriana y se presenta cuando la masa blanda del tejido se vuelve líquida y se asocia con una gran cantidad de exudado inflamatorio, es decir, la presión aumenta ya que la pulpa se encuentra en el interior de la dentina y el esmalte. La salida de pus de una cavidad de acceso indica la presencia de necrosis por licuefacción que provoca un dolor brusco e intenso al aparecer toxinas bacterianas. En el tratamiento podemos encontrar pulpectomía no vital o endodoncia, que consiste en la extirpación de la cámara pulpar y o necrótica y su posterior relleno y sellado de la cavidad con un material inerte. También encontramos la obturación de los conductos, que tiene como objetivo el llenado de la porción conformada del conducto con materiales inertes y antisépticos. Y por último, la extracción del diente, que se da cuando la necrosis pulpar es irreversible. Como medidas de prevención se debe tener una higiene dental correcta, usar auxiliares de higiene bucal como enjuague, cepillo e hilo dental y visitar al dentista periódicamente. Si se presenta algún síntoma o padecimiento como dolor o molestia en la zona bucal, se debe acudir lo más pronto posible al dentista y evitar la automedicación.